Es para mí una alegría poder dirigirme a ustedes y poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios. El título del tema de hoy es Dura prueba, dependencia plena. ¿Alguna vez has podido despojarte de algo valioso? Tal vez has tenido que dar un regalo tan grande o que te costó tanto y de repente al momento de darlo sufriste. Yo recuerdo una ocasión cuando mi hijo pequeño tuvo que compartir un regalo con un niño que necesitaba. Nosotros como padres junto a mi esposa le dijimos, mira, tú tienes varios de esos carritos, pero ese niño no tiene ni uno. Él coleccionaba los carros. Y aunque uno podría pensar humanamente, pero tiene tantos carros, ¿sí? Y tiene que darle, no debería producirle dolor tal vez. Sin embargo, era todo lo contrario. Por más que una parte del corazón del niño le decía, voy a dar, porque él sabía que era lo correcto tal vez, pero había algo también que le frenaba, y era el corazón, ¿sí? El corazón de un niño, aunque sea tan pequeño, también puede manifestar rasgos de egoísmo. Y es que desde el momento que nosotros nacemos, heredamos esa naturaleza egoísta. Generalmente, nuestra naturaleza está más preparada para recibir que para dar. En la Biblia nosotros encontramos la historia de un hombre que es conocido por ser el padre de la fe. Abraham, sí, justamente él. Cuando hablamos de Abraham, no estamos hablando de alguien que no cayó o que no pecó. No estamos hablando que no tuvo altos y bajos. Estamos hablando de un hombre como tú y como yo, que tuvo sus luchas, tuvo sus pruebas, tuvo dificultades, tuvo momentos de esperanza, tuvo momentos también de frustraciones, tuvo momentos de victoria. Pero algo que caracterizó a Abraham durante toda su vida es que aún en los momentos difíciles siempre fue un adorador correcto. Siempre estuvo dispuesto a reconocer a Dios sobre todas las cosas. El capítulo 22 del libro de Génesis, quisiera compartirlo contigo en estos momentos. Los primeros versículos nos dicen lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Ya la Biblia menciona que esta era una prueba. La intención de Dios nunca fue quitarle un hijo a Abraham, porque Dios le había dado ese hijo. Dios, a diferencia de los dioses paganos que tenían las naciones alrededor, Él no exigía sacrificios humanos. Esa no era una práctica divina. Si algo tenía que ser sacrificado, lo había puesto ya desde el Edén, era un cordero. Pero Dios, contra todo pronóstico, en esta oportunidad le pide a Abraham, dice que le sacrifique a su hijo. Versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero imaginarme qué agónica, qué triste pudo haber sido esta caminata. Tal vez fueron los 3 días más difíciles que Abraham tuvo que pasar. ¿Cómo decirle a su hijo que él cedería la ofrenda? Ya sabemos que él le ocultó la verdad a Sara. Si Sara se hubiera enterado que su hijo iba a hacer un sacrificio, definitivamente nunca le hubiera permitido a Abraham. Pero Abraham se las ingenió para que pueda llevar a su hijo Isaac a ese momento. Isaac en el camino le preguntaba constantemente, Padre, tenemos acá la leña, estamos yendo a sacrificar algo, pero no veo cordero, ¿dónde está la ofrenda? El silencio de Abraham lo decía todo, y en unos momentos respondía, Jehová se proveerá de cordero. Una lección importante que yo quisiera compartir contigo, apreciado amigo, es que en los momentos de dificultad que podemos pasar, Dios nos pide que adoremos, y lo adoremos plenamente. Nuestra adoración, o la adoración que Dios nos pide, no es circunstancial. En ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos que podemos adorar a Dios de acuerdo al contexto. Si nuestra adoración dependería del contexto, pues podría ser una adoración que se pudiese acomodar, una adoración que solamente busca conveniencias. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que Abraham estuvo dispuesto a adorar. Y cuando se centra en la adoración, cuando de adoración se trata, Dios pide y el hombre da. Ese es un principio importante en la adoración.
La adoración no es antropocéntrica, no se centra en lo que el hombre quiere. Yo no puedo adorar a Dios como quiero o con lo que quiero. Siempre en la adoración, el ser creado, es decir, el ser humano, le va a dar a Dios lo que Él pide. Y en esta oportunidad, Dios pedía algo muy importante. Le pedía el Hijo, ese Hijo que le había dado. Y la segunda lección que yo quiero compartir contigo es sobre la fe silenciosa. En muchas partes de la Biblia nosotros vamos a encontrar que la fe nace del corazón. Sí, es un don de Dios. La fe no es un don que el Señor nos da para que nuestras obras se ensalcen. No se dan para que seamos exaltados como humanos. La fe es un acto silencioso, pero con resultados visibles. Cuando Dios te invita a ser fiel, es porque detrás de la fidelidad, Él está preparando algo grandioso para ti. Y cuando tú eres fiel, siempre podrás predicar a través de la fidelidad. La más grande lección, el más grande sermón que todo hijo de Dios puede dar al mundo es su fidelidad. Cuando una persona es fiel, las personas conocerán lo que tú haces. Yo recuerdo que cuando era muchacho, vivíamos allí en la ciudad de Iquitos. Y mis padres tenían un negocio, una empresa familiar, era una panadería. Todos los viernes el negocio se cerraba a las 5 de la tarde. Y uno diría, no, pero a las 6 se oculta el sol. Pero había una hora de preparación para alistarnos a la recepción de sábado. Pero había momentos donde nosotros ya estábamos recibiendo el sábado. Y personas venían y tocaban a la puerta y se escuchaba hasta arriba. Pero la vecina que estaba abajo al costado salía y respondía a las personas que tocaban y les decía, ya no toquen, ya no insistan. No les van a abrir. Y era interesante y nos llamaba la atención porque la vecina sabía hasta con textos, hasta con principios, y les explicaba a las personas y les decía, ellos no van a abrir porque ellos son adventistas, ellos guardan el sábado. ¿Sí? Y ella predicaba por nosotros. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque la fe silenciosa siempre predica. ¿Sí? Así que Abraham, en esos momentos, mientras guardaba silencio ante la pregunta de su hijo, él solo confiaba. Esos momentos o esos días de caminata eran días de confianza plena en el Señor. Y el tercer principio, y quiero terminar con esto en esta oportunidad, está centrado en que la gratitud como respuesta a la iniciativa divina. Y el tercer paso que quisiera compartir contigo es la gratitud como respuesta a la iniciativa divina. La historia termina de una forma interesante. Dios detiene la mano de Abraham. Cuando Abraham estaba a punto de renunciar a su hijo y de sacrificarlo, una mano lo detuvo, era la mano de Dios, y le dijo a Abraham, ya no hagas daño al niño. Y en ese preciso momento había a un lado una ovejita, la oveja que Dios había separado. Abraham en ese momento tomó esa oveja y la sacrificó junto con su hijo. Fue una oveja que resumía la gratitud que Abraham tenía para con Dios. Nunca olvides que un acto de adoración Dios pide y el hombre da. La fe silenciosa, aquella fe que tú la practicas en tus momentos de comunión, aquella fe que tú la practicas en el día a diario, aquella fe que tú lo practicas en tu diario vivir, esa fe es la fe que puede mover montañas. Yo te invito en esta oportunidad a inclinar tu rostro. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, siempre aumenta nuestra fe. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque tú eres un Dios de poder y un Dios de amor. A través de la historia de Abraham nos enseñas muchas lecciones. Renunciar a lo nuestro y depender completamente de ti. Nos enseña, Señor, a tener la seguridad que aún en los momentos más difíciles y agónicos de nuestra vida, tú siempre proveerás para tus hijos. La fe es el primer paso de la bendición. La fe es el primer paso de la provisión. Luego de la fe, siempre habrá provisión por parte de Dios. Ayúdanos a confiar y a creer en esta promesa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.